Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de filosofía de la física. Voy a recomendar algunos libros y voy a comenzar recomendando un artículo de 1967, ya un artículo viejo, y de un filósofo que hace poco se nos fue, de Mario Bunge. Para muchos Mario Bunge no es un gran filósofo. Sin embargo, como filósofo de la física, en lo personal me parece alguien que debe ser tomado en cuenta pese a todo. Pese a todo, es un filósofo que tiene un sistema filosófico y por lo tanto es de consideración. Así es que voy a comenzar con él y a lo largo de, pues más o menos lo que vayamos comentando del artículo que voy a recomendar, voy a ir sacando algunas de las referencias que él hace en este artículo. El artículo aparece en el Reviews of Modern Physics. Aquí tengo la revista Reviews of Modern Physics de abril del 67. A ver si se alcanza a ver, abril del 67. A ver si no se desenfoca mucho. En esta revista aparece un artículo que me parece uno de los mejores, de los muchos que tiene Bunge, muchos y muy repetitivos, pero bueno, hay que repetir para ser un gran pedagogo. Entonces tenemos Physical Axiomatics, a ver si se alcanza a ver. Physical Axiomatics de Mario Bunge. En este artículo, Mario Bunge nos va a explicar su propuesta para axiomatizar las teorías físicas y va a hablar en contra de algunas otras propuestas, en particular las que eran comunes en esa época, 1967, donde todavía hay un gran arraigo del positivismo lógico, al menos en los Estados Unidos. No sé qué tanto arraigo haya tenido el positivismo lógico en los países hispanoamericanos, pero en Estados Unidos en el 67 todavía era una filosofía de consideración. Entonces Mario Bunge se va a ir contra el empirismo en su versión operacionalista, que es la que va a discutir aquí, empirismo, en la parte B de su artículo, que no es un artículo muy largo, pero en la parte B que se titula Empirismo, lo primero que va a discutir es el operacionalismo y después va a discutir lo que él mismo considera una versión más moderada o una versión que evoluciona a partir del operacionalismo y que se conoce como la teoría del doble vocabulario. La división esa entre el vocabulario teórico y el vocabulario fenoménico o el vocabulario con el que hablamos de las cosas del mundo. En este artículo, y me parece interesante, Mario Bunge va a exponer de manera perfectamente clara su posición realista en contra de, como ya dije, el operacionalismo y la teoría del doble vocabulario, que son para él enfoques empiristas. ¿Cuál es la diferencia entre el empirismo, tal como lo entiende aquí Bunge, y el realismo? Bueno, voy a comenzar por este último. El realismo es la suposición de que los objetos existen independientemente de que los percibamos o no, de que los midamos o no. En cambio, el empirismo es la posición filosófica que nos dice que solamente van a existir en la medida en que los podamos medir. Esa es más o menos la idea del operacionalismo, que podamos medirlos. Vamos a ver cómo lo dice Bunge. La visión de que la física debe contener solo observables puede ser trazada hasta Ptolomeo, Berkeley, D'Alembert, Kirchhoff y Mach. Esta doctrina entra en la física, en la axiomática de la física a través de la axiomatización que hizo Caratteodori de la termostática, donde él afirmó que el significado de sus eh, axiomas iniciales, de sus premisas iniciales, debe ser definido estableciendo experimentalmente las condiciones que describen las propiedades de las entidades que está proponiendo. Esa es más o menos la idea del operacionalismo. Y Bunge va a darnos ejemplos de operacionalistas. Voy a comenzar por uno que es muy famoso, que yo espero que todo el mundo lo haya leído, y aquí lo tengo, es Brickman, aquí está. De hecho lo cita Bunge. Aquí es
la cita número 12. La lógica de la física moderna de Brickman es, digámoslo así, una de las versiones del operacionalismo más conocidas. La que nos presenta Brickman en este librito, La lógica de la física moderna. Este libro es muy fácil de leer, es de 1927. La versión que yo tengo es del 60, pero ya en el 27 ya lo había, estaba circulando esta versión. Y aquí nos va a decir lo que él entiende sobre lo que es el operacionalismo y va a llevar su visión a todos los aspectos de la física que en ese tiempo eran importantes. Por ejemplo, aquí tengo otro de Brickman que tiene esa perspectiva que es La naturaleza de la termodinámica. También es un libro muy, muy famoso. Aparece, La naturaleza de la termodinámica. Es un libro del 41, aunque la copia que yo tengo es del 61. Este es del 41, 20 años después de La lógica de la física moderna. Ambos libros muy recomendables, donde nos da el punto de vista operacionalista. Pues es muy simple ese punto de vista. Las cantidades físicas van a tener significado, es una teoría del significado, por lo tanto estamos hablando de filosofía. Las cantidades físicas van a tener significado en la medida en que puedan ser medidas. Las cantidades espaciales tienen significado en la medida en que tenemos una regla para medirlas. Las cantidades temporales en la medida en que tenemos un reloj. Y así sucesivamente las presiones, que es el área donde se especializó Brickman, van a tener sentido siempre y cuando podamos medirlas. Y Brickman era un experto en hacer mediciones de alta presión. Otro de los que cita Bunge aquí, que es interesante citar, es Eddington, la teoría matemática de la relatividad. Aquí tengo el libro, aquí lo tengo de este lado. La teoría matemática de la relatividad de Eddington. A ver si se alcanza a ver si no se pierde mucho. La teoría matemática de la relatividad de Eddington, esta edición, aquí está, este libro, La teoría matemática de la relatividad de Eddington. Yo tengo esta edición, que es una edición una reimpresión del 57 de un libro que sale en el 23. Va a cumplir o cumple 100 años Eddington, este libro. Aquí en podemos encontrar un punto de vista muy parecido al de Brickman en la introducción. El vocabulario del físico nos dice, contiene un cierto número de palabras tales como distancia, ángulo, velocidad, fuerza, trabajo, potencial, corriente, etcétera, que podemos denominar brevemente cantidades físicas. Algunos de estos términos ocurren en las matemáticas puras también. Sin embargo, el matemático puro tiene que ver o le conciernen únicamente cantidades ideales que tienen las propiedades que él deliberadamente les asigna. Pero en una ciencia experimental debemos descubrir las propiedades, no asignarlas. Y las cantidades físicas están definidas de manera primaria de acuerdo a la manera en que las reconocemos cuando nos confrontamos con ellas en nuestra observación del mundo que está alrededor de nosotros. Las descubrimos cuando nos confrontamos con ellas, no nos preexisten, por decirlo así. Ese es el punto de vista contra el que está Mario Bunge, porque el punto de vista de Bunge es realista, no empirista. Una de las confusiones que tienen muchos con la obra de Bunge es precisamente que lo reducen a un empirismo que no está en él. Él es un realista, es decir, él supone que existe un mundo independientemente del sujeto, por eso es opuesto a Hegel, por eso es opuesto a todos los que hablan de la construcción social de lo que sea. Bien, otro de los libros que cita es este que tengo aquí, a ver si se alcanza a ver, espero que sí. Este es La axiomatización de la teoría de la relatividad, axiomatización de la teoría de la relatividad, acá se ve mejor. Axiomatización de la teoría de la relatividad, este es un libro de Hans Reichenbach. ¿Qué nos dice Bunge de este libro? Aquí lo voy a leer más o menos lo que nos dice de Reichenbach. La pseudoaxiomatización es la palabra que usa, la pseudoaxiomatización de Reichenbach de la teoría de la relatividad. Reichenbach, por supuesto, es un empirista. Si ya los descartó Bunge, ¿para qué los recomiendo? Bueno, es que son libros que todavía merecen ser leídos pese a lo que diga el doctor Bunge.
deben ser leídos para que tengamos una idea de cuáles son los métodos y los medios de un cierto tipo de filosofar exacto. El filosofar de Bunge es exacto. El filosofar de muchos filósofos postmodernos no es exacto, porque no definen sus términos, no establecen las relaciones entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí uno puede pensar que el punto de partida de Bunge para considerar lo que es la filosofía de la física se reduce a tratar de explicar, más allá de la sintaxis de una teoría, su semántica y su pragmática, por utilizar otra distinción que también viene de los positivistas lógicos. En este caso es la explicación que nos da Charles Morris en su Introducción a la teoría de los signos, que forma parte de la Enciclopedia de la Ciencia Unificada de Carnap. Y resulta interesante que muchos humanistas utilicen estas distinciones, semántica, pragmática, sintáctica, que son típicas del positivismo lógico. Esta sí, pero bien, volvamos a Bunge. En su Physical Axiomatics, el artículo que estoy comentando, él va a considerar que lo más importante, lo que va a definir una teoría física, es precisamente la semántica, y nos va a dar un axioma de ello. Aquí nos lo pone, lo que él llama la doctrina objetivista. Nos dice, por ejemplo, con el ejemplo del tensor de campo electromagnético, el tensor de campo electromagnético representa un campo electromagnético. Con otro símbolo nos representa el campo electromagnético. Quiere evitar esas confusiones que surgen cuando alguien dice, el campo electromagnético es un tensor. Bueno, un tensor es una idea, un concepto. Y el campo electromagnético no es un concepto, es una objetividad física, es un objeto físico real, aunque no tengamos muy claro qué quiere decir. Pero Bunge, y aquí esto es importante cuando hablamos de filosofía de la física, Bunge tiene perfectamente claro que en la teoría electromagnética existen problemas, aunque él cree que están resueltos. Esos problemas surgen cuando tratamos de explicar específicamente qué es el campo. El campo eléctrico se puede explicar como una ola en el éter. Eso sería parte de una teoría electromagnética y es parte de la teoría electromagnética de Maxwell. El campo es una ola en el éter. El campo es una entidad física autosubsistente, que es la visión presente de muchos hoy día, que es la visión de Einstein, no de Faraday y Maxwell, de Einstein, aunque Einstein nos diga que vienen de Faraday y Maxwell, no es así. La visión del campo es de Einstein y es una visión en cierto sentido operacionalista todavía en Einstein. Y también existe una visión de que el campo no existe, que lo que existe es acción a distancia entre las partículas no mediada ni por campos, ni por éteres, ni por nada. Esa es la visión de Fokker, perdón, que expresó Fokker en un principio variacional y que encontró su máxima expresión hasta el día de hoy en la obra de Wheeler y Feynman. Siempre se pregunta uno, ¿por qué le hacen tanto ruido a la mecánica cuántica? Que a las muchas interpretaciones, que hay un problema, etcétera, y nadie se acuerda de la teoría electromagnética. Hay un libro, este no lo recomienda Bunge, este lo voy a recomendar yo, que se llama La filosofía de la física, una introducción a la filosofía de la física, de un autor que se llama Marc Lange. Este libro tiene la peculiaridad de que nos introduce a la filosofía de la física precisamente mediante la teoría electromagnética, no mediante la mecánica clásica o la mecánica cuántica, sino mediante la teoría electromagnética. Y nos va a hablar de lo que, por ejemplo, vean los primeros títulos. ¿Qué es la localidad espaciotemporal? ¿Qué es la localización espaciotemporal? Campos y fuerzas, disposiciones y causas, localidad y explicación científica, campos, energía y momento. Hay algo más aparte de campos, se titula uno de los apartados. ¿Es real la carga eléctrica? La relatividad y la unificación de la electricidad y el magnetismo, etcétera. Finalmente termina con la mecánica cuántica. Bueno, pues hay que hablar a veces de la mecánica cuántica. Este es un buen libro y hace preguntas interesantes como ¿es la acción a distancia imposible?
pero en el contexto de la teoría electromagnética. Casi todos sus ejemplos son tomados de la teoría electromagnética, como ya lo dije y lo he repetido de manera insistente porque, bueno, a mí me gusta esa teoría. Bueno, otro también general que voy a recomendar es este. Forma parte de una serie que se titula La evolución de la física moderna. Se titula La filosofía de la física de Roberto Torretti. La filosofía de la física de Roberto Torretti. Por supuesto, todo el mundo conoce aquel libro de Torretti sobre la teoría especial, sobre la teoría de la relatividad. Gravitación y teoría de la relatividad creo que se llama. La filosofía de la física es de carácter general y bueno, trata prácticamente todos los temas de la filosofía de la física, que son, por ejemplo, la mecánica clásica, la mecánica estadística clásica, la mecánica estadística cuántica, el problema de las geometrías, el problema del espacio, etcétera. Aunque, si uno lo ve, hay una muy larga sección desde la página 307 hasta la página 393, casi 100 páginas eh, de mecánica cuántica. Qué raro. En cambio, le dedica muy poco tiempo a lo que es la mecánica estadística. Le dedica solamente de la página 180 a la 205-20. Bueno, eso nos da una idea de qué es lo que le resulta importante a él, la filosofía de la mecánica cuántica. Por eso voy a recomendar un último libro de filosofía de la mecánica cuántica, de Henry Krieps. Este librito, Henry Krieps, la filosofía de la mecánica cuántica. A ver, sí, vamos a ponerlo aquí para que se vea. La metafísica, perdón, la metafísica. La metafísica de la teoría cuántica. La metafísica de la teoría cuántica de Henry Krieps. Este libro no es tan viejo como los que acabo de recomendar. Este es del 87. Este es del 87. A mí la verdad casi no me gusta la mecánica cuántica. La filosofía de la mecánica cuántica, por muy pretenciosa porque olvida que en gran medida los problemas que plantea, esos problemas de interpretación, son problemas que se encuentran ya en la teoría electromagnética y que son heredados hasta la teoría cuántica. Muchos de ellos, no todos. La teoría cuántica genera sus propios problemas filosóficos, pero no logra resolver ni los de la teoría electromagnética ni los de la mecánica clásica. En ocasiones se supone como una estrategia para abarcar lo más posible, una estrategia reductivista. Reducimos la visión mecánica a la visión electromagnética, como en la teoría de Abraham. Pero la mejor manera, a veces, es pensar que son diferentes y que generan sus propias dificultades que han de ser resueltas. ¿Qué nos va a decir la mecánica cuántica de los campos macroscópicos del electromagnetismo? Bueno, tiene una electrodinámica cuántica, pero la electrodinámica cuántica no llega a responder, sino que más bien recrudece los problemas de interpretación del campo electromagnético, porque en el dominio cuántico ya ni siquiera se sabe qué es un campo cuántico. Mucho menos se sabe si hay éter, si hay lo que sea, acción a distancia, etcétera. Entonces, muchas gracias. Descansen.